empecé a frecuentar conciertos esporádicamente allá por el 95, 96 aproximadamente. Pero eran conciertos bastante diversificados, por decir así, ¿verdad? Habían grupos de distintos estilos, ¿verdad? Que compartían escenario en el mismo día, en la misma noche, ¿verdad? Entonces era bastante diversificado el menú. Y el público, obviamente, también es bastante diversificado. Pero antes de eso, ya con 12 o 13 años, escuchaba los programas de radio que había en la época en la zona, ¿verdad? La mayoría de los programas de radio en la época tocaban hard rock, ¿verdad? Porque en la época era el boom de Guns N' Roses y Metallica, Álbum Negro. Estamos hablando del 91, 92, cuando yo tenía esa edad, era 12 o 13 años. Y después, obviamente, ya empecé como me interesaba la música esta, comencé a ver dónde se hacían conciertos y eso, ¿verdad? En esa época inclusive me acuerdo bastante bien que sonaban en las radios las músicas de Corrosión, porque tenía que tocar en Continental Parquet, creo que tocó esa vez. Y yo me quería ir, pero tenía 13, 14 años, por ahí no... Cuando eso, tener 13, 14 años no es como ahora, ¿verdad? Antes tener 13, 14 años era piquillo, ¿verdad? Ahora ya es todo ya es otro level, ¿verdad? Y en esa época habían pocos conciertos, muy pocos conciertos, y los pocos conciertos que habían se hacían con varias tendencias. Habían grupos como The Moon o Bocaditos, que hacían algo pop, algo medio el estilo de The Cure también. Y también estaban grupos como Reciclaje, ¿verdad? Que hacían más heavy, ¿verdad? Después estaban también otros grupos que eran más, como a ver si me acuerdo, los ¿cómo era? LCR, ¿verdad? Los clítoris rojos. Y después, realmente Apepu Kingston, ¿verdad? Que era un alternativo, rock alternativo, bastante interesante. Y eso es lo que yo recuerdo de la época inicial, ¿verdad? Cuando yo empecé a frecuentar de repente conciertos. Así, ¿verdad? Si bien ya en el 97 creo que vino a tocar Ashburn, si ya en el 97, si ya un poco más reciente, ¿verdad? Ashburn, cuando eso tocó Reciclaje y Rascacielos, ¿verdad? Porque eran el mismo grupo, solo que Reciclaje hacía temas propios y Rascacielos hacía covers de hard rocks así bien, bien hits, ¿verdad? Clásicos, ¿verdad? Scorpions, Europe, cosas así, ¿verdad? Y Reciclaje hacía sus músicas propias y covers más densos como de Ozzy, Iron Maiden y eso. Lo interesante es que en esa época no existía internet, ¿verdad? Entonces la gente tenía que visitarle al amigo que tenía condiciones de conseguir alguna revista por la cual se hacía de información, ¿verdad? Y también otra cosa interesante es que vos conocías músicas en vivo, ¿verdad? Principalmente escuchando el Reciclaje, por ejemplo, vos escuchabas un cover y ese qué tema es, ¿verdad? Y después uno más viejo te decía tal tema de Ozzy, ¿verdad? Crazy Train, ¿ok? Y Ozzy, ¿quién es Ozzy, verdad? Pero vos tampoco sabes nada, vos sos un ignorante total, ¿verdad? No hay internet, no hay nada. Entonces, ¿quién es Ozzy? Ahí te dicen tal cosa, tal cosa. Y ahí entonces vos comenzás a buscar, era un hambre diferente, ¿verdad? Y entonces vos ibas paso a paso, ibas saboreando cada uno de los grupos que ibas descubriendo, ¿verdad? Hoy día es todo más rápido, ¿verdad? Podríamos decir que hay una evolución cuantitativa y hasta cualitativa, ¿verdad? Porque hay muchos más grupos ahora con bastante, técnicamente bien desarrollados, hay mucho más público, ¿verdad? O sea, en ese sentido hay una evolución bastante positiva. Considerando que antes habían conciertos bastante esporádicos, hoy día la frecuencia de conciertos en nuestra escena ya es bastante abundante, podemos decir, comparado con aquella época, si bien no llegamos ni a los talones de lo que es la frecuencia de conciertos de Asunción, ¿verdad? Pero así también ese aumento de la escena, ese crecimiento de la escena trae consigo ciertos problemas, ¿verdad? Que genera cualquier acumulación de personas, ¿verdad? Cuando hay mucha gente ya en un lugar ya comienzan a generarse conflictos, rivalidades, etcétera, naturales de cualquier escena que está creciendo, ¿verdad? Y eso es lo que yo percibo hoy en nuestra escena, ¿verdad? Hay un crecimiento tanto de grupos, de calidad musical, de composiciones, de lanzamientos de materiales, ya hay fanzines, seguimos con un solo programa de radio, ¿verdad? Pero es que hoy día no se escucha más lo casi radio, ¿verdad? Por eso están los MP3 de la vida. Pero en contrapartida también comienzan ya los roces entre bandas, el roce entre la gente, los moquetes habituales que tenemos en nuestra escena, ¿verdad? Entonces esas cosas son
quizás son vicios normales de una escena de crecimiento, ¿verdad? Y eso es lo que yo veo ahora. Intenso y severo, sin tiempo de reacción. Bueno, yo creo que o sea, lo fundamental es seguir con la cosecha de bandas, ¿verdad? Ahora hay un paso interesante que es el advenimiento de una empresa organizadora de eventos que más o menos está enfocado a lo que es la música heavy, ¿verdad? El rock y heavy metal, que es lo que nuestro amigo Sota está intentando hacer, ¿verdad? Ojalá consiga salirle bien. Pero además de eso también necesitamos más formas de comunicarse. Primero necesitamos un local fijo. Sería el que tanto esperamos que alguien se anime a hacer, ¿verdad? Que es un bar rockero, ¿verdad? Solo que los rockeros, principalmente los headbangers, tienen también fama de ser chopú y por lo tanto no son de comprar bebidas caras porque se necesita sí o sí dinero para poder mantener un local de eventos, ¿verdad? Un bar temático, lo que sea, ¿verdad? Pero como los metaleros generalmente somos algo chopú, entonces es medio difícil, por eso nadie se anima todavía. Pero yo creo que si llega a ver eso, como ya hubo una época que era Salamandra, que era Tarántula, creo que se llamó después o antes, era un lugar en Ciudad del Este, creo que estaba por el área 3, donde se organizaban conciertos y mucha gente llegó a tocar ahí, se traía grupos de Foz. Era un lugar bastante, los más antiguos van a hablar mucho mejor de eso, ¿verdad? Pero un lugar así falta ahora, para que los grupos puedan tocar permanentemente, haya un lugar donde la gente pueda mostrar su arte, ¿verdad? También falta una mayor publicación de fanzines, si bien tampoco es rentable el fanzine, es costoso, pero no es rentable, nadie quiere pagar un 5.000 y un 10.000 y por nada, ¿verdad? Porque es preferible comprar un Uvita de repente y ya está, ¿verdad? Entonces también es difícil, el fanzine ayudaría mucho en la comunicación, en la difusión de las bandas, etcétera, pero también es difícil. Entonces nuestro problema radica, ¿verdad? Principalmente en que pensamos que todo tiene que ser gratis, ¿verdad? Y no es así. Lamentablemente el ser metalero tiene su precio, ¿verdad? Porque es algo que exige mucho sacrificio para el que hace el arte, para el que trata de apoyarle a las bandas también en forma de difusión, y obviamente el metalero mismo también tiene su costo. Antes sí que era mucho más difícil, antes no podías bajar a internet nada, ¿verdad? Ya, sí o sí tenías que estar comprando tus cassettes para grabar de tu socio, ¿verdad? Y cuando podías comprar el otro, ¿verdad? Entonces tenemos que meternos eso en la cabeza, que no es solo apoyando moralmente que se va a poder hacer crecer la escena, ¿verdad? Pero por suerte, a fuerza, ¿verdad? De garra, mucha garra, se está consiguiendo levantar esta escena. Bueno, la verdad que en Minga Guazú había una banda que se llamaba Anónimos, ¿verdad? Y luego ellos cambian el nombre a Mantra y me invitan a mí para tocar con ellos. Gustavo, el vocalista, era el vocalista de la banda Anonymous. Ellos se inscribieron para el Festival Roja y Ju de Asunción. Y ahí yo ya fui, ¿cómo se dice?, reclutado para entrar en la banda también. Y empezamos a compusimos 2 temas y con esos temas fuimos a competir en el Festival de Roja y Ju, ¿verdad? Ahí conocimos mucha gente. Mucha gente grande, ¿verdad? Como Chester Swan, entre otros, estaban en el, ¿cómo se dice?, en el jurado, ¿verdad? Pero fue una presentación bastante, ¿cómo se dice?, improvisada, ¿verdad? Porque nosotros ensayamos sin baterista. Y el día de la presentación allá le conseguimos al baterista y tuvimos que ensayar con una batería hecha de baldes, ¿verdad? Porque no teníamos batería allá en Luque, nos fuimos a ensayar una tarde. No había batería, ensayamos todo, algo totalmente improvisado. Pero nos presentamos y por lo menos tuvimos una respuesta bastante favorable del jurado verbalmente, ¿verdad? Pero no podíamos, cuando eso no nos dejaron entrar, ¿verdad? No, o sea, no nos clasificamos. Cuando el movimiento Almas de Acero tenía bastante peso, ellos ya tenían reservado para el estilo metal una cierta cantidad de lugares, ¿verdad? Entonces eran muy pocos los lugares para los grupos de heavy metal, ¿verdad? Entonces no pudimos entrar. Después de eso se disuelve Mantra y ahí
con Gustavo decidimos continuar haciendo música y ahí decidimos formar nuestro propio grupo. Ahí comenzamos a reclutar gente, a buscar bajista, a buscar baterista, buscar nuevos guitarristas y para el diciembre del 2003 ya fue nuestro debut oficial, por decirlo así, en Ciudad del Este, ¿verdad? En el Shopping Suni, en el estacionamiento de Shopping Suni para arriba, no sé, cuarto piso por ahí. Bueno, eso tocaron Perpetual, Síndrome, Vecindad, creo, que tocó, era bastante mezclado en el tema, pero eso es lo que me acuerdo, Perpetual y Síndrome lo que estaban en ese evento, en el debut de Arimandra. Cuando eso solo hacíamos cover. Bueno, al inicio, ¿verdad? Cuando formamos el grupo, la idea inicial era tocar, ¿verdad? Tocar y pues, como teníamos composiciones del grupo Mantra, dejamos eso de lado y entonces empezamos para tratar de entrar en coordinación, ¿verdad? En el grupo, entonces empezamos a tocar covers. Cuando eso tocábamos covers de Maiden, Halloween, Black Sabbath, inclusive llegamos a hacer cover de AC/DC, ¿verdad? En esa época. Y luego empezamos ya a pensar en componer, ¿verdad? Y cada uno tenía luego ya sus ideas, ¿verdad? Más o menos de composición. Y allá por mediados del año 2004, podemos decir que ya teníamos completados los dos temas, ¿verdad? Uno era Arimán y el otro era Condenados a Morir, ¿verdad? Fueron los dos primeros temas que hemos compuesto, ¿verdad? Juntos, ¿verdad? Y el debut oficial de esos dos temas creo que fue en un Rock Japore, se llamó, un festival que hubo mucha gente, muchos grupos, fue espectacular. A mí me encanta, ahora no me olvido de ese concierto, fue muy lindo. Ahí debutaron esos grupos, esos dos temas, quiero decir, en vivo, ¿verdad? Temas nuevos, nuestros primeros temas propios en vivo, ¿verdad? Y eso fue de 2004 y luego obviamente empezamos a componer más y nacen Sacro Imperio, luego Alas de Acero y Necronomicon por último, ¿verdad? Serían los 5 temas que compondrían la demo, ¿verdad? Que este material, ¿verdad? Que grabamos en julio del 2005, empezamos a grabar. Cuando eso grabamos en el estudio de Juan Cancio Barreto, ahí cerca de Franco, ya en la entrada de Franco. Ahí grabamos en una semana, en realidad en menos de una semana, ¿verdad? En realidad para trabajar por la parte de mixaje, eso es lo que tardamos unos cuantos días, pero en un fin de semana grabamos todo y luego teníamos terminado. Después viene todo el proceso de edición, ¿verdad? Edición tanto del material gráfico como los discos, ¿verdad? Entonces lanzamos oficialmente la demo en diciembre del 2005. En un concierto en Galería 24 Horas en Ciudad del Este, con Funeral cuando eso vino. Cronus también tocó Síndrome, Crudelator de Brasil. Fue un concierto más masivo, por así decir, mucha gente también. Y cuando eso fue espectacular la recepción que tuvo la demo, ¿verdad? Fue algo fantástico. Cuando avisamos que la demo estaba disponible ahí, se abalanzaron la gente sobre la mesita que teníamos y se llevaron 25 demos en un zapaité, ¿verdad? Y ahí eso te llena de pila, ¿verdad? Te entusiasma a seguir componiendo y grabando y que te da ganas de seguir creciendo como banda, ¿verdad? Y fue eso lo que pasó con la demo. Bueno, la verdad tocamos bastante, tocamos en Ciudad del Este principalmente, ¿verdad? Tocamos mucho. Luego, ¿qué pasó? Nos fuimos a tocar en Encarnación, eso ya por el 2006, por ahí. Cuando eso en Asunción también le abrimos a Patam, el grupo argentino este. Cuando eso compartimos escenario con Querubes. Y creo que fue Southern Cross también cuando eso. También tocamos con Paul Daeno en Foz, también abriéndole ahí. En Asunción ya tocamos con Bywar. ¿Cómo se llama? Nervo Chaos. Con Nervo Chaos tocamos acá en Foz. Tocamos en los conciertos
que organizó la Secretaría de la Juventud, creo, no sé bien quién, acá en Ciudad del Este, donde, en el área 4, donde hubo casi 2.000 personas. Después frente a Shopping Corazón también, donde hubo bastante personas, bastante público. Después ya tuvimos la oportunidad de tocar en Villarrica, en Asunción un montón de veces. También en Areguá, con la gente de Cronos nos llevó ahí. En Pedro Juan también ya tocamos, ese fue este año, la primera vez que tocamos en Pedro Juan. Y la verdad que tocamos mucho, ¿verdad? Por Cascabel ya nos fuimos a tocar 4 o 5 veces. En Argentina, en El Dorado, tuvimos la oportunidad de abrirle a Lobos. En realidad a Lobos le abrimos 2 veces, uno en Argentina y otro en Foz, ¿verdad? Después nos fuimos a... no me acuerdo el nombre del... Jardín de América en Argentina también. Y acá en Mato Grosso también nos fuimos a la capital del estado de Mato Grosso, eso fue este año. Una experiencia bastante interesante, un viaje bastante largo, son 12 horas de viaje hasta allá. Fue espectacular, también, fue muy lindo, nos sentimos estrellas ahí. Por el tratamiento que nos dio el organizador, quedamos en hotel y todas esas cosas que nunca hicimos hasta ahora. Expulsaré al invasor. Como siempre digo, Arimán lo que busca es sonar a Arimán, ¿verdad? Pero obviamente no podemos negar que siempre quisimos hacer algo por lo menos que se acerque, lo mínimo por lo menos a grupos como Judas Priest, Merciful Fate, King Diamond, Accept, Iron Maiden, Saxon, ¿verdad? Siempre tenemos esos grupos como Black Sabbath, obviamente, sí o sí, ¿verdad? Esos son los grupos a los cuales queremos robar algunas cositas para poder hacer un sonido propio, ¿verdad? Pero lo que nos parece bastante difícil es sonar originales, ¿verdad? Dentro de los límites, ¿verdad?, que nos impone el estilo, ¿verdad? El estilo heavy metal es conservador, entonces eso te limita, por decir así, los recursos que de repente puedas usar, ¿verdad? Pero aún así la búsqueda es sonar algún día a Arima. El proceso de composición es bastante interesante porque hay dos formas, por decir así. Una es la que hacemos, por decir así, Gustavo, el vocalista, y yo, ¿verdad? De repente yo tengo un riff y le muestro a él y él me dice, mira, la idea que tengo para la voz es esta, me dice, ¿verdad? Entonces él comienza a hacer la melodía y le tratamos de dar cuerpo a la música, ¿verdad? Juntos. Él tiene una melodía, le trato de una base, ya tengo un riff, entonces vamos armando juntos la música, ¿verdad? A veces yo tengo toda la estructura de la música ya hecha, ¿verdad? Le muestro a ellos y él trabaja sobre él y le pone una melodía a la música. Esa es la forma que tenemos de trabajar con Gustavo, ¿verdad? Y Dani ya viene, ¿verdad?, a veces viene con letra y con la estructura de la música ya hecha, y le pide a Gustavo, le da más o menos unas ideas, él cantarola la melodía, y Gustavo capta su idea y le adapta a su estilo y incluye algunas melodías propias en su música, y ahí sale el producto, por decir así. Ojo oscuro y el otro alerta. Nuestro vocalista apenas habla castellano. Entonces le va a ser muy difícil cantar en inglés. No, la verdad que, aparte de eso, ¿verdad?, si es que queremos cantar en inglés, tenemos que cantar bien, ¿verdad? Hay ciertas limitaciones en el inglés de todos nosotros, así es que eso no vamos a negar. Pero la idea inicial era hacerte entender, ¿verdad? La idea de componer, de hacer música es... O sea, nosotros no creamos el grupo con la idea de llegar, qué sé yo, a Europa o Brasil o lo que sea. La idea era divertirnos, ¿verdad? Hacer heavy metal porque nos gusta y deixar rolar, como dicen los brasileños, ¿verdad? Y porque era un hobby, ¿verdad? Cada uno tiene sus actividades habituales y el hobby es el heavy metal. O sea, el heavy metal es el alma, ¿verdad? Pero el grupo en sí es un hobby, ¿verdad? Bueno, podemos dedicarnos a pleno al grupo, ¿verdad? Y la verdad que las letras de las músicas son variadas, ¿verdad? Hablamos de temas, de historias de terror, hablamos del metal mismo, el heavy metal en sí, de los preconceptos que a veces se tiene del metalero, hablamos de historia,
¿verdad? Hablamos hasta de política hablamos, ¿verdad? Porque, a ver, otro tema. Y principalmente son esos. A veces es una historia del cuento. En el disco nuevo, por ejemplo, hay una historia de terror que están juntas, ¿verdad? Que Pacto de Muerte y Doctrina Bestial en realidad son una misma historia que se cuentan en dos partes, ¿verdad? Pero es como si fuera que o sea, la idea era de que vos estés viendo una película de terror, ¿verdad? Y que se transmita por música eso, ¿verdad? Después tenemos Metal Eterno, ¿verdad? Que es una oda al metal, ¿verdad? Después tenemos en el disco Ariman, por ejemplo, es el tema Ariman mismo. Es basado en una oración de San Miguel Arcángel. Una oración, y nosotros transformamos la oración justamente para que quede algo bastante macabro, tenebroso, ¿verdad? Creo que salió bien ese intento. Después tenemos en la demo tenemos Condenados a Morir, que es algo existencial, ¿verdad? Es algo más filosófico, ¿verdad? Vos estás hablando de algo de uno nace, sufre y luego muere, ¿verdad? Entonces los temas son muy variados. Inclusive tenemos uno que habla de leucemia en el disco, ¿verdad? Que es Sangre Blanca, ¿verdad? Entonces no hay como decir cuál es la tendencia de la parte lírica de Ariman, ¿verdad? Son varias ideas, así que pero sí ya tenemos una idea que algún día lanzar un disco conceptual, ¿verdad? Una historia que se cuente completa en un solo disco, ¿verdad? Pero obviamente eso es un trabajo que eso necesita mucho trabajo, ¿verdad? Y vamos a ver cuando de repente ve la luz ese proyecto. Bueno, el tema es que el grupo en sí tuvo muchas dificultades en encontrar bateristas estables, ¿verdad? Tuvimos un gran baterista con quien habíamos grabado la demo, ¿verdad? Que es César Ocampos, ¿verdad? Que un gran baterista, tenía un toque medio jazzístico inclusive, ¿verdad? Solo que él nos abandona en el 2006 aproximadamente, y ahí entramos en una situación bastante complicada porque no encontrábamos baterista, por así decir, fijo, ¿verdad? Reclutamos a un principiante cuando eso, que era Coqui, ¿verdad? Y él estuvo con nosotros por más de un año, pero nos limitaba, por decir así, ¿verdad? No él necesariamente, sino que todo el grupo así faltaba algo para poder levantar vuelo, ¿verdad? Cuando él estaba ya entrando en ritmo, él abandonó el grupo también, ¿verdad? Y ahí nos salva la patria más una vez Cristóbal Machuca, ¿verdad? Que es un ídolo, ¿verdad? Él nos salva a través de ahí, y también ahí comenzamos a tener dificultades de ensayo, cosas, ¿verdad? Que de repente ya mucha gente sabe, ¿verdad? Que no podíamos ensayar, siempre faltaba el baterista, etcétera. Y ahí tuvimos que buscar otro baterista, ¿verdad? Hasta que finalmente pasaron casi 3 años y medio, 4 años sin un baterista definitivo, por decirlo así, en Ariman, ¿verdad? Hasta le encontramos a Gaby, con quien estamos ensayando hasta ahora, ¿verdad? Y con él comenzamos a trabajar por los temas que ya teníamos y tratamos de componer nuevos temas, ¿verdad? Por suerte él es un tipo que capta rápido la idea y le da seguimiento, ¿verdad? Y entonces con él pudimos componer y terminar los temas que ya habíamos compuesto, ¿verdad? Y ahí finalmente decidimos entrar otra vez en un estudio, ¿verdad? Pero en ese periodo ya pasaron 4, casi 5 años. Y ahí cuando entramos en el estudio para grabar, ahí comenzó otro problema, que era ya el desgaste del proceso de grabar en sí, porque es costoso, lleva mucho tiempo, ¿verdad? Las ideas que vos tenés de repente cuando grabás no quedan bien, y tener que volver a hacer, y el lugar donde grabamos es un lugar muy bueno, etcétera, pero no tenía mucho tiempo el técnico, ¿verdad? Entonces dependíamos del tiempo del técnico. A veces cuando el técnico tenía tiempo, nosotros no teníamos tiempo. A veces ya todo lo que se grabó, hubo 3 veces por ahí que se fue la luz en medio de todo, perdió lo que tenía grabado en su computadora. Tuvimos un montón de problemas en la grabación de ese material, y eso les desgastó muchísimo al grupo, a los integrantes. Nosotros no queríamos ni ver casi, ¿verdad? Tanta rabia, vos tenés algo que querés terminar y no conseguís terminar. Entonces esa situación te genera una rabia, ¿verdad? Y yo siempre digo que tener un grupo es peor que un casamiento. En un casamiento te casas con una persona, no, que es tu señora, y obviamente tenés que aguantarle, pero así también tiene sus momentos lindos, vamos a decir así, ¿verdad? Sin embargo, cuando estás con 4 tipos, ¿verdad?
marmancho, como dicen los brasileños. Tenés que aguantar las 4 tipos, eso es jodido. Entonces eso fue lo que nos fue desgastando. Después ya pasaban el tiempo, no salía el material, nunca estaba el material. Después la gente, los integrantes del grupo mismo ya tipo que dejaron de estar, ya iban, ni ahí no estaba más por el material, nos cansamos de él. Y después, casi 2 años después, recién decidimos, bueno, ahora sale o no sale. Estoy colecoa, como se dice. Y ahí sacamos el material, aún con con todos los desperfectos que tiene, tanto técnicamente, tanto como la forma que habíamos tocado, decidimos igual lanzar porque era tipo, después que salga eso vamos a empezar de nuevo por ahí. Y fue eso lo que pasó. Bueno, el disco grabamos nosotros ya por el 2010, inicio del 2010 empezamos a grabar y en realidad final del 2009 grabamos. Empezamos a grabar y recién sale a la luz a mediados de 2011. Pero son casi un proceso de casi 2 años para que salga el material. Y es un material con 9 músicas. Como dije, tiene las 2 primeras músicas son parte de una misma historia. Después tenemos Culto Protector, que es algo bastante oscuro, ¿verdad? Tiene una letra bastante interesante. Castigo del Más Allá también, con la misma tendencia, ¿verdad? Algo medio, como le dicen los filósofos, metafísico. Sangre Blanca, que es ya el tema que tiene que ver con la leucemia, ¿verdad? Que justamente esa música compuse yo. Esa música había hecho para, en realidad, cuando supimos que la mamá de nuestro baterista, César Ocampos, murió de leucemia, ¿verdad? Entonces ahí yo investigué sobre qué es la leucemia, ¿verdad? Y más o menos la idea es transmitir parte de lo que pasa en la leucemia, el tratamiento, que es la parte, la química corrosiva, como dice, ¿verdad? Y obviamente lo que te hace sentir, ¿verdad? Porque vos luchás y no podés evitar lo que se va a venir, ¿verdad? Entonces es bastante, o sea, esa es la idea que quería dar. Metal Eterno obviamente es un canto al metal. Cazador de Almas es una historia también de terror, ¿verdad? Noche en Tinieblas es un tema, la idea es que sea épico, ¿verdad? Un tema que trata sobre la batalla de Humaitá, o por lo menos el sentimiento la idea es que uno que está ahora, hoy día, nosotros paraguayos común y corriente, se traslade a una noche en Humaitá durante aquella época, ¿verdad? Y tratar de transmitir aquella bravura, tratar de que vuelva a robar nosotros, ¿verdad? Porque nosotros estamos un poco apáticos los paraguayos, entonces la idea es esa, ¿verdad? Y Sombras del Cóndor, que es una crítica, algo tiene un tinte político, ¿verdad? La idea es, también es una crítica de los pachá que somos, ¿verdad? Que nuestra gente somos víctimas de algo que no se ve, justamente de Sombras del Cóndor. Operativo Cóndor era un operativo de la dictadura, la época, ¿verdad?, de los dictadores de Sudamérica. Y la idea de Sombras del Cóndor es que fuimos, no me acuerdo la letra, ¿verdad? Pues fuimos algo interesante, ¿verdad? Y por culpa de un sistema educativo deprimente, ¿verdad?, estamos sumergidos en la ignorancia, ¿verdad? Y entonces la idea es esa, de abrirnos un poco los ojos, ¿verdad? Nosotros somos víctimas de la dictadura desde ese punto de vista, ¿verdad? Que no pudimos tener una educación, nosotros no vemos lo que realmente pasa, ¿verdad? No vemos más allá de nuestra nariz, como se dice, ¿verdad? Y entonces Sombras del Cóndor, eso es lo que trata de denunciar, ¿verdad? Y eso sería el material. Ese salió hace ya 2 años otra vez. Ahora estamos preparando su recovia, como se dice. Ojalá salga pronto. Mensaje a Arimán, nosotros no tenemos nada que mensajearle, ¿verdad? Lo que tenemos es para más que agradecerle a toda la gente que siempre nos apoyó, que siempre estuvo con la banda. En todos estos años, todo lo que nosotros recibimos del público fue cariño, ¿verdad? Y eso es algo que no podemos recompensar, ¿verdad? Solo podemos agradecer y esperemos que sigamos así, ¿verdad? Que siempre sigamos con esa relación, por decir, con el público esteño principalmente. El público paraguayo en sí también siempre tuvimos esa misma reacción, ¿verdad? Entonces esperemos que continuemos así.
ojalá nuestra escena local vaya creciendo. Como dije, algo difícil, ahora está justamente en su situación más crítica, por decir, porque creció hasta un punto y superar ese punto va a ser un poco difícil. Necesitamos superar cada uno de nosotros, no estoy hablando a nivel de banda, estoy hablando a nivel de headbanger en sí, ¿verdad? Superar ciertas diferencias que tenemos, ciertos sentimientos de celos, porque hay muchos celos, hay cosas estúpidas, ¿no? Pero no se puede negar que existen, ¿verdad? Y aunque yo creo que siempre van a existir, ¿verdad? Una vez inclusive le había dicho a Orlando eso, ¿verdad? Que hay que ser cínico, ¿verdad? Tenemos que tratar, no es en el sentido de ser cínico, sino de ser más diplomático, ¿verdad? No, vos sos poser, tenés que salir acá, o vos sos esto. Eso no ayuda en nada a la escena. Tampoco ayuda en cepillarle a nadie, ¿verdad? Pero la idea es por lo menos limar ciertas asperezas y tratar la idea es juntar gente. Esa es la idea. Entonces, eso se va a lograr solo si es que comenzamos a limar asperezas y comenzamos a ser de repente un poco, ¿cómo se dice? Menos chocante entre sí, ¿verdad? Eso sería, y espero que eso se logre con el tiempo, ¿verdad? Y que todo el mundo apoye, ¿verdad? Eso es lo importante, que vayan los conciertos y que los conciertos cada vez sean mejores, ¿verdad? Obviamente, ¿verdad? Porque cobrar entradas caras ahí para un concierto mal hecho tampoco corresponde, ¿verdad? Entonces la idea es que en conjunto, que las bandas crezcan en calidad, los organizadores crezcan en calidad y el público crezca en calidad y en cantidad, ¿verdad? Porque tampoco sirve solo calidad, porque el público es el que le mantiene a toda la escena, y mientras el público no sea grande, la escena va a tener más dificultades de crecer. Muchas gracias a todos y sigamos adelante. Otra vez